Muy bien, bienvenidos. Seguimos aquí en Hechos capítulo 8, versículo 4. Y estamos viendo el primer punto, que es la diáspora. Algo importante que vamos a ver aquí, bastante notorio en este mapa, es cómo se logra este concepto de la diáspora y del evangelio. Más o menos podemos fechar aquí algunas de las actividades que ocurren. Primero estamos ahí en Judea, el punto rojo, alrededor del año 35 después de Cristo. El evangelio se centra ahí. Cuando avanzamos en la historia llegamos al año 40 después de Cristo, y esta es el área ya cubriendo Chipre y incluso hasta Antioquía llega el evangelio. Para el año 48, con el primer viaje misionero de Pablo, el evangelio alcanza incluso el área de Asia Menor. Esta área de aquí es la que se conoce como Asia Menor. Posteriormente de esto, avanzando para el año 52 después de Cristo, cuando con el segundo y tercer viaje misionero de Pablo, el evangelio ha logrado llegar a Grecia, Macedonia, las regiones de Acaya. También por algunos otros ha llegado a Cirene, Simón de Cirene y otros más. Vemos el evangelio llegando a esa sección. Y en el año 60 después de Cristo, con el viaje de Pablo a Roma, el evangelio ya ha alcanzado hasta Italia. Así que esto es la diáspora, esto es la extensión del evangelio. En el libro de los Hechos veremos cómo se narra específicamente esta parte del evangelio yendo hacia la zona de Europa, centrándose en las narraciones de la vida de Pablo. Pero vamos a ver cómo también a través de otros misioneros, aunque no lo vemos en el libro de los Hechos, pero sí por historias y tradición, vemos cómo el evangelio pronto alcanzó toda esta área donde, como dice aquí, no tardó en llegar el evangelio. Y bueno, avanzamos también, dejando esta lámina de lado, avanzamos ahora a ver la predicación a los samaritanos. Capítulo 8, versículo 4 hasta el versículo 25. Como mencionábamos cuando dice en el versículo 4, que los que fueron esparcidos, una vez más aquí se habla acerca de ese evangelio que, como la semilla, es esparcida. Fíjate, vamos a continuar con ello en Hechos 11:19, una vez más adelante, como una especie de paréntesis. Ya lo veremos en su momento cuando habla que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Bueno, estos hombres llevaron el evangelio por todas partes. Vamos a ver también aquí la predicación y la obra de Felipe. Versículo 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Así como los apóstoles se quedaron en Jerusalén, Felipe había sido uno de los 7 diáconos junto con Esteban, que este hombre también fue fiel, y Felipe fue conocido como Felipe el Evangelista. Más adelante en el capítulo 21, versículo 8, se le menciona a Felipe el Evangelista. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos, algunos han dicho, son mitad gentiles, mitad judíos, pero, ¿saben? Pudiera yo asegurar algo. Ellos eran básicamente gentiles con una inclinación hacia el judaísmo. No había mucha sangre judía en sus venas. Los samaritanos habían surgido después de que Asiria llevó cautiva a las 10 tribus del norte. Trajo algunas otras naciones gentiles a morar en esa tierra, y posteriormente enviaron sacerdotes para que les enseñara la ley. Lo puedes leer en 2 de Reyes 17. Particularmente el versículo 24 dice: trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefabim, y los puso en las ciudades de Samaria. Y más adelante, envían sacerdotes porque había leones que los mataban, y dicen: necesitamos aprender las leyes del Dios de estas tierras. Y así fue que vinieron estos sacerdotes, pero dice ahí en Reyes que ni servían a Dios, a Jehová, ni a los Baales. Era una religión mezclada.
Entonces, mitad judíos, mitad gentiles en religión, pero en sangre eran más gentiles que judíos. Pero aún así se consideran por su creencia, los samaritanos creían solamente en lo que era la Torá, es decir, el Pentateuco. Y en eso basaban su fe. No vamos a entrar mucho más allá. Queremos centrarnos más en la tarea de Felipe. Fíjate en el versículo 6 y 7, dice que la gente escuchaba lo que Felipe decía, y una vez más vamos a ver, así como Esteban, ahora en Felipe, un hombre haciendo milagros y señales. Dice que sanaba a los endemoniados. Es que Felipe el evangelista, aquí está el Felipe el exorcista. Muchos paralíticos y cojos eran sanados y hubo gran gozo en esa ciudad. Gozo es el resultado de la predicación del evangelio, el fruto del espíritu, que es gozo en el corazón. Pero había un hombre, versículo 9, llamado Simón. Este hombre antes ejercía la magia y dice que se hacía pasar por algún grande. Y dice que la gente decía, este es el gran poder de Dios, al ver lo que Felipe podía hacer. Versículo 10. Él los había engañado mucho tiempo. Pero cuando viene Felipe, dice que creyeron, se bautizaban personas. Versículo 12. En el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Tenemos aquí entonces la fe de Simón. Aquí vemos, en primer lugar, qué grande es el poder del diablo para engañar. El diablo es un engañador y siempre va a buscar engañar. Simón les había engañado por mucho tiempo. Pero vamos a ver también cuán grande es el poder de Dios para salvar. Porque aun cuando habían sido engañados, el evangelio tocó sus corazones y creyeron en el evangelio. Simón el mago hizo profesión de fe. Versículo 12, versículo 13 dice, pero por los acontecimientos que ocurren después, esto demuestra que su corazón realmente nunca cambió. En otras palabras, su fe había sido una fe como la fe descrita ahí en Juan capítulo 2, cuando ahí en Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 2, dice que muchos creían en Jesús viendo las señales que Jesús hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Así que Jesús sabía que su fe, es decir, estaban creyendo que él era quizás el Mesías, pero su fe dejaba en claro que no habían creído, no era una fe regeneradora. A veces es un poco difícil empezar a juzgar, ¿no?, la fe de la gente, si es fe genuina o si es fe falsa. La realidad es que mucha gente puede tener ciertas convicciones, pero no transformar el corazón. ¿Por qué? Porque quizás pueden creer en que Cristo es Dios, en que Cristo murió, pueden creer y pueden entender las verdades del Evangelio, pero no las hacen propias. Simón parece ser que fue alguien que no hizo propia. Simón nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque fíjate, primero cuando viene más adelante Pedro. Vamos a hablar un poquito aquí de Pedro. Dejamos nos adelantamos brevemente hasta el versículo 16. Dice que no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Viene Pedro, ahorita eso lo vamos a explicar. Pero cuando Simón vio, versículo 18, que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo a la gente, él ofreció dinero diciendo, dame también a mí de ese poder. Pedro entonces le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fíjate, primero le dice, tu dinero perezca contigo, lo cual significa que él estaba en muerte porque le está diciendo esto. Luego le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. La palabra parte es no tienes comunión con esto. Luego en el versículo 22 le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro está urgiendo aquí a Simón a que se arrepienta. Simón Pedro contra Simón el mago, por decirlo así. Y le dice, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega
si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Algo muy importante aquí parece ser que se condiciona el perdón para Simón, pero que queremos aclarar algo. Pedro no está poniendo en duda la voluntad de Dios para salvar. Lo que Pedro está haciendo es poner en duda la disposición de Simón a ser perdonado. Dice el punto también ahí, el que es salvo está irrevocablemente salvo, pero no hay nadie irrevocablemente perdido. Y el versículo 23 dice que le dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto indica que Simón estaba en prisión de maldad. Donde Dios siembra la semilla verdadera, Satanás siembra cizaña. Ok, esa era la condición de Simón el mago. Y lo vamos a ver en muchas ocasiones hoy en día, incluso personas que están haciéndose pasar por o están buscando el poder de Dios y solamente están enfocados en esa área, mas no en el evangelio transformador del alma, no en el perdón, sino en el poder. Y eso es un grave problema. Eso es lo que pasó con aquellos que buscaban a Jesús por razones equivocadas. Aquella ocasión que Jesús alimentó a los 5,000, le buscaron y Jesús le dice, ¿me buscáis? Porque habéis visto las señales. ¿Me buscáis porque comiste y os saciaste? Buscadme. Y después le dice Jesús que porque Él es el pan de vida. Él es el que sacia el alma. ¿Ok? Entonces, ahí terminamos con el tema de Simón el mago, pero queda explicar también, regresando brevemente, ¿por qué sucedió esto aquí? ¿Por qué Felipe predicó el evangelio y posteriormente tuvo que venir Pedro a imponerle las manos para que ellos recibieran el Espíritu Santo? Vamos ahora a regresar al versículo 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué esta forma? ¿Por qué no recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Sencillamente por la predicación de Felipe. Bueno, hay que entender un poquito todo el contexto de los samaritanos que habíamos hablado al principio. En primer lugar, ¿recuerdas que a Pedro se le había dicho que a él le iban a ser dadas las llaves del reino de los cielos? Así que hasta cierto punto, Pedro fue el primero que predicó el evangelio. Primero a los judíos en el sermón del Pentecostés en Hechos capítulo 3. Ahora Pedro es el primero que lleva en ese sentido la salvación. Aunque predicó el evangelio Felipe, Pedro viene y por Pedro tienen entrada a la salvación los samaritanos. Les imponen las manos y viene el Espíritu Santo y los samaritanos son parte de la iglesia de Dios. Ese es el segundo uso de las llaves del reino de los cielos, abriendo la puerta de la salvación. Primero a los judíos, luego a los samaritanos y más adelante lo veremos con Cornelio a los gentiles. Ahora, fíjate que aunque los samaritanos ya habían sido bautizados con agua, versículo 12, dice que cuando creyeron a Felipe, se bautizaban hombres y mujeres, hasta Simón creyó y también él se bautizó, versículo 13. El Espíritu Santo vino hasta que Pedro les impuso las manos. ¿Por qué? Bueno, fíjate que los samaritanos habían creado una religión antagónica, paralela al judaísmo por muchos años ya. 700 años llevaban ya de una religión opuesta. Si los samaritanos recibían el Espíritu Santo directamente por la predicación de Felipe, existía el riesgo de que se levantara una iglesia samaritana rival a la de Jerusalén, una iglesia, la primera cisma o división de la iglesia cristiana, los cristianos samaritanos y los cristianos judíos. Pero el hecho de que Pedro haya venido, impusiera las manos, recordemos que imposición de manos tiene que ver con identificación. Así que los samaritanos quedaron identificados con Pedro, quedaron identificados con el evangelio que predicaba Pedro, quedaron identificados con la iglesia cristiana en Jerusalén. De modo que esto sirvió para que no hubiese una división. Es muy probable que esa haya sido la razón por la cual se demoró la venida del Espíritu Santo sobre los samaritanos.
Hoy en día, el Espíritu Santo viene en el momento de creer. A partir de Hechos capítulo 10, versículo 44, lo vamos a ver, que Pedro hablaba y el Espíritu Santo viene sobre todos los que oían el discurso. Lo vemos en Hechos 19:2, particularmente Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la forma natural, normal, en que hoy en día el Espíritu Santo bautiza o entra a morar en un creyente. Versículo 25 dice: ellos, habiendo testificado y hablado en la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pedro y Juan anunciaron el evangelio en muchos pueblos, y esto puede haber sido el primer viaje misionero de Pedro y Juan. Recordemos que Pedro y Juan habían sido en aquella ocasión, en Lucas capítulo 9, en una ciudad de los samaritanos, los que le dijeron a Jesús: déjanos que oremos al cielo y que descienda fuego y los consuma. Pedro y Juan le habían pedido permiso a Jesús de hacer descender fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Ahora Pedro es aquel que le predica, o más bien el que abre las puertas de la salvación para ellos. Y bueno, avanzamos ahora al versículo 26 para ver la historia de Felipe y el eunuco etíope, la predicación a un prosélito etíope. Este hombre, eunuco significa una persona que había sido castrada. Esto lo dejaba evidentemente imposibilitado para convertirse al judaísmo completamente. Así que este hombre era funcionario de una corte de la reina Candace. El nombre Candace es un nombre genérico para las reinas de Etiopía, así como Faraón, el rey de Egipto, aunque había varios faraones, o César en Roma, aunque hubo varios Césares. Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo de Dios diciendo: levántate, ve al sur. Y dice, él se levantó y fue, versículo 27. Ahí fue que encontró a este funcionario egipcio. Lo encontró, dice que había venido a Jerusalén para adorar. Era un hombre temeroso de Dios. Y mencionábamos que un hombre en las condiciones de él pues no podría acceder al templo, porque la misma Biblia lo impedía. Recordemos que el templo estaba dividido en diferentes secciones: el atrio de lugar santísimo, lugar santo, el atrio donde se ofrecían los sacrificios, entraba el varón judío con su sacrificio. En cada uno había limitaciones: el patio de las mujeres, y este hombre habría podido entrar si acaso al patio de los gentiles por su condición. Puedes leer Deuteronomio 23:1 para que veas justamente ese versículo que impedía a este hombre el poder acercarse a la presencia de Dios. Y bueno, no se podía, tenía negada esa bendición de poder convertirse al judaísmo, pero Dios está rompiendo barreras, no solamente físicas, sino también culturales, étnicas, sociales. El Espíritu Santo le dice, versículo 28, 28 dice: volvía sentado en su carro el eunuco leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Tenemos entonces aquí a Felipe acercándose al eunuco, le empieza a predicar el evangelio, y date cuenta cómo el Espíritu Santo, cuando prepara o cuando Él quiere que se predique el evangelio, prepara ambos extremos de la línea. El eunuco había venido a Jerusalén, Dios había tocado desde antes su corazón para que se acercara al judaísmo, y ahora el Espíritu Santo lo había guiado a leer Isaías. Estaba preparado. El pasaje más claro para predicar el evangelio en todo el Antiguo Testamento es el que él venía leyendo. Y Dios obra en ambos extremos de la línea. Preparó al eunuco, pero preparó también a Felipe. Aquí tenemos a un hombre de paz. Una de las características del hombre de paz: el hombre de paz es alguien que Dios preparó.
Dios lo preparó de antemano y vamos a ver cómo Él tiene disposición. Es una persona que ocupa un cargo importante. No se sigue la narrativa con Él, pero evidentemente Dios lo usó para llevar el Evangelio hasta su tierra. Este es un hombre de paz y vamos a centrarnos mucho en cómo Dios usa hombres de paz para llevar su palabra a todos esos lugares. No es nuestra obra, es Dios obrando. Lo que tenemos que hacer es mirar dónde obra Dios y acercarnos a Él. Así entonces Felipe le dice, versículo 30, ¿entiendes lo que lees? Bueno, de poco sirve leer si no se entiende lo que lee. Cuida cómo estás haciendo tu lectura bíblica, porque si estás leyendo por cumplir tu cantidad de capítulos, tu lectura bíblica, va a haber poco provecho en tu alma. ¿De qué te sirve leer mucho si no entiendes? Presta atención, avanza tu paso, pero entiende siempre. Recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 17. El eunuco responde, ¿cómo podré si alguno no me guiare? Así que fíjate que este hombre tuvo la humildad para reconocer la necesidad de que lo guíe a alguien. Leía Isaías 53, versículos 7 y 8, y a partir de ese hermoso cuadro del sacrificio de Cristo, Felipe tomó la historia y guía al eunuco hacia el Evangelio. Recordemos, versículo 34, la pregunta fue, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo? ¿Quién es este varón sufriente? ¿Es el profeta o es alguien más? Lo dice el apunte, antes de la venida de Cristo los judíos entendían Isaías 53 como que se refería al Mesías, pero posteriormente, después de que Cristo vino y cumplió todo esto, hoy en día se repiensan e interpretan este pasaje como que Isaías 53 se refiere a la nación de Israel, que habría de ser luz a las naciones, que había sido llevado como cordero al matadero, por ejemplo, en el holocausto de Hitler y en otras ocasiones. Pero es claro que se refiere a Cristo, ¿no? No puede haber conversión sin palabra de Dios. Eso es un punto importante. Cuando prediques el Evangelio, usa Biblia. Se convierte, es evidente el cambio. Él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Así es que descienden ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces así es, versículo 36, 37, dice, si crees de todo corazón, te puedes bautizar. Creo, dijo que es bautizado. Y versículo 39 dice, subieron ambos del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Felipe fue llevado para ministrar en otra palabra, pero el eunuco se fue por el camino lleno de gozo. Había gozo en su corazón, fruto del Espíritu Santo, el gozo. Cuando Felipe predicó a Cristo en la ciudad, hubo gozo. En el versículo 8 lo puedes ver. Cuando presentó a Cristo en el desierto, hubo gozo. Se fue regocijándose. El hombre de paz va y cumple. Como aquel hombre que Jesús le dijo, el endemoniado gadareno, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Versículo 40, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto se encuentra alrededor de 35 kilómetros más o menos de la ciudad de Jerusalén. Aquí tenemos algunos de los, vamos a hacer un pequeño repaso. Primeramente tenemos el viaje de Felipe aquí lo vamos marcando de rojo, hasta Samaria, donde en Samaria Felipe predica. Ahí se convierte en muchos, pero no reciben el Espíritu Santo sino hasta que Pedro, color azul, viene y predica y les coloca las manos. Posteriormente a Felipe se le pide que vaya y vaya al camino que va a Gaza. En algún lugar de este camino se encuentra con el funcionario etíope, le explica la profecía de Isaías y en un momento a otro, no se dice que haya pasado por Ascalón ni nada, sencillamente Felipe aparece en Azoto, que es esta región de aquí. De aquí Felipe pudo haber pasado por esta sección de acá, pudo haber pasado por esta otra línea, va predicando, como dice en el versículo 40, hasta Cesarea.
Ahí lo encontraremos a Felipe más adelante. Vamos a regresar cuando Pablo viene a Cesarea. Encontraremos a Felipe ya casado, con hijas, profetisas y bien instalado ahí en Cesarea. Bueno, terminamos este video y continuaremos con la conversión de Pablo en el siguiente video. Así que ahí nos vemos, no se la pierdan.